8 de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con nuestra tercera invitada, la doctora Carolina Ávila Nieto, que nos acompaña de forma telemática. Ella es doctora en comunicaciones, catedrática universitaria e investigadora. ¿Cómo está, doctora Ávila? ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida. Gracias por estar en nuestro espacio. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, el presidente de la República. Bueno, primero lo hizo la Secretaría de Comunicación, posteando en sus redes sociales un comunicado lúgubre con el encabezado que la libertad de expresión no es libertinaje. Posteriormente, el presidente de la República, en horas de la noche del mismo día, emitió un mensaje a la nación en el que fue mucho más agresivo, un poco más contundente en cuanto a los conceptos. Y yo recordaba al presidente de la República no hace mucho que él se ufanaba, él se vanagloriaba de haber dicho que mandó al tacho de la basura de la historia la ley de comunicación, como que dando a entender que es un compromiso con el que llegó con determinado sector mediático y que lo ha cumplido. Y ahora, al parecer, me da, no sé si me equivoco, la impresión de que debe estarse arrepintiendo de haber cambiado algunos artículos de la ley de comunicación, porque él considera ahora que es víctima de linchamiento mediático. ¿Qué opinión le merece tanto el comunicado de la Secretaría de Comunicación como el posterior mensaje a la nación que ha emitido el presidente de la República con esa advertencia de que la libertad de expresión no es libertinaje? Muchas gracias, Licenia. Un saludo para usted, para Alexis. Por supuesto, creo que hay al menos dos líneas de análisis en lo que usted acaba de mencionar. Por el un lado, me parece, y creo que es el fondo, ¿no? Bueno, ambas son de fondo, pero quizás uno recubre al otro de alguna forma. Y es que cuando el contenido no se apega a los datos, así se ponga una narrativa épica como la que vimos en la cadena nacional, o un texto, diremos, más plano como el que vimos en esa suerte de boletín, el efecto simplemente no va a funcionar porque el dato mata al relato, es un cliché, pero en este caso es bastante claro. Y es porque se acusa en los trasfondos que lo que están hablando los periodistas no es verdad. Y resulta que buena parte de esta información que hasta ahora ha sido presentada ha sido confirmada, incluso en la cadena nacional, el mismo Ujú. presidente se encarga de mencionar datos asociados con la famosa narrativa de la cual es tan crítico, ¿no es cierto? Indicando qué es lo que sucedió con fulano, con sutano, con mengano, hace mención de los nombres y menciona lo que ha hecho con esos nombres. De alguna manera está ratificando la veracidad de la información que los periodistas están manejando. Entonces, sí, probablemente Fiscalía archivó, pero en el periodismo, para nosotros, los periodistas, eso no es razón para dejar de investigar. Todo lo contrario. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿Por ¿por qué lo qué archivan? se archivó? Ujú. Se le apagó el micrófono, doctora. Voy, sí, perdón, lo que pasa es que tengo una barra propia, que es mi perro peluche, y está llegando alguien, me está saludando, como se darán cuenta, así que mil disculpas, por No favor. se preocupe, Pero somos pet bueno, friendly. se emociona tanto como el presidente en la cadena, creo yo. Entonces, básicamente, lo que nosotros vimos ahora en este espacio de la noche, en particular el de la noche, fue, como usted muy bien lo mencionó, una suerte de cierre, de mayor, yo lo veo como una narrativa mucho más fuerte, más épica, como mencioné en algún análisis, a una consideración que creo que no fue necesaria. Me parece que quemó puentes que no debía quemar, que tenía alternativas de narrativa distinta y que quizás no estuviésemos este momento con un gobierno que está muy complicado, muy comprometido. La segunda línea de análisis me parece que está en la línea de los supuestos que usted mencionó con la ley de comunicación. Hablar sobre libertad versus libertinaje, hablar sobre hacerse cargo de lo que está diciendo y va a dar batalla, inclusive si sea la batalla de las ideas. Ese tipo de narraciones desde el poder, porque es distinto si es que a un periodista lo recrimina un ciudadano, una autoridad de medio cargo, pero cuando es el presidente, el jefe del comando de las Fuerzas Armadas, el que está al frente de toda la seguridad del país, el que coordina, vaya este o no, porque así ese es el poder que tiene el presidente y no este, cualquier presidente, ahí es en donde se compromete el famoso discurso de la libertad de expresión. Y esos son los cuidados que hay que tener.
Si el periodista no está hablando con base a los datos, bueno, existen mecanismos para poder contrastar esa información desde el derecho que le asiste a cualquier función pública, no solamente a la presidencia. Pero en este caso solamente está denostando una narrativa, denostando un encuadre. Y, no, y además con una falta de información enorme, porque en este momento ya no es solo la posta. Ujú. En este momento, si usted mira en las redes sociales, ya el Universo, el mismo martes del Universo ya estuvo publicando la entrevista con Arauz. Ya Ecoavisa el mismo martes estuvo entrevistando a Cristian Zurita y comentando sobre lo que Zurita también está investigando y lo que otros han dicho sobre esta temática. Entonces, hoy en día, de lo que estuve revisando, siguen ya, al menos en lo digital, los medios de comunicación muy atentos a toda esta investigación. Entonces, tal vez Ecoavisa no le va a dar cámara a Anderson Boscan, sus razones tendrá, pero está buscando toda esta línea. Ya no se trata de un solo medio de comunicación, porque claramente hay valor periodístico en ello. Y ahí es en donde la crítica sobre la libertad versus libertinaje se cae inmediatamente, porque son datos que más bien lo único que hacen es despertar más curiosidad, más preocupación en la clase periodística del país. Buenos días, doctora Carolina Ávila, como siempre un gusto Alexis. conversar con usted. A propósito de esto último que usted señalaba, voy a citar una frase célebre del abogado Jaime Nebot, que dijo en aquella disputa en el Parlamento por allá en los años 90, se acabó esta pantomima de guardar las composturas, dijo Nebot. Creo que a la prensa ecuatoriana les llegó ese momento. Y cuando sale Cristian Zurita a hacer las publicaciones lo hace con otro afán, el de desvirtuar la publicación de la posta y más bien referirse a que la llegada de los albaneses fue en la época de Correa. O sea, eso está clarísimo, porque además su socio Fernando Villavicencio ya dijo que lo que ha hecho la posta es una filtración irresponsable. O sea, también aquí hay filtraciones y filtraciones, ¿no? Y hay periodismo y periodismo. Entonces, hoy lo que está haciendo la posta para Zurita, para Villavicencio, para Teresa Arboleda y para alguna otra gente no es periodismo. Acá hay un medio de comunicación, hay una radio FM, doctora Caroline, que ha hecho un spot que lo pasan dentro de la publicidad de la radio para insultar a Boscan. ¿Ya? Los medios de comunicación que antes se tomaban las calles, que se tapaban la boca, que se ponían esparadrapos, hoy están atacando a un colega. Y ojo, yo seré el último ciudadano de este país en defenderle a Boscan y a Vivanco. El último. Pero tampoco voy a ir a insultarlos y a pretender que los expulsen del país, y peor todavía con argumentos xenófobos, porque el hombre es de nacionalidad venezolana. Pero eso estamos viendo, o sea, unos niveles de intolerancia tales que han hecho que quienes antes eran aliados, hoy ya se declaren abiertamente en disputa con la gente de la posta. Es increíble lo que estamos viendo. Por eso yo, a manera de sorna, mencionaba esa frase de Nebot, de que ya llegó el momento me pongo del lado de Boscan y le digo, y usted sabe, Alexis, que cuando los atacan a los periodistas, cuando nos atacan, es porque algo estamos haciendo bien, porque ahí hay algo. ¿No? Y es más bien la mejor razón de poder seguir sí, doctora, pero ¿no? yo quiero ir más allá, perdón, todavía no terminaba. Porque creo que le estamos poniendo a Boscan como que si él fuera un personaje en disputa contra el presidente Lasso, y no es así. Aquí deberíamos hablar y cuestionar a Lasso y al gobierno de Lasso, no a Boscan y a la posta. Entonces, esas respuestas de gente como Zurita, Villavicencio y otros, tienen que ver con la intención de desviar el tema. Como, por ejemplo, y ahí sí voy a mi pregunta, porque el día martes vi, y yo hice un recuento ayer en el comentario, de una serie de pasos en falso que dio el gobierno. Primero, y ahí sí quiero su lectura, su análisis, su reflexión desde el punto de vista académico. Usted es una de nuestras invitadas favoritas para hablar sobre estos temas. Mediodía del martes. Evento para la donación de su sueldo, con todas las pompas, salón amarillo. Una vergüenza total, indignación total. O sea, te están acusando de feriarte el Estado, de rifarte las empresas públicas, patrimonio de 15,000 millones de dólares de todos los ecuatorianos, y vos sales a decir, voy a donar a una fundación X 30,000 dólares. ¿Ya? Qué buen ciudadano soy. Filántropo. ¿Ya?
Después sale un comunicado en blanco y negro diciendo que es un gobierno serio, transparente y fuerte, y diciendo que se ha violado la libertad de expresión y que eso acarrea responsabilidades. Andrés Seminario me dijo que no había ningún tono amenazante en ese comunicado, a pesar de que borraron hasta los colores, ¿no? Y después sale una cadena nacional en donde el presidente descarga contra la Fiscalía, contra la Asamblea, contra la Judicatura, contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol, contra la Asociación de Personas Sordas, contra toda institución de este país, culpándoles de la libertad de JR cuando esta libertad se la otorga por un informe de una institución adscrita al Ejecutivo que dice que el hombre se ha comportado tan bien que hasta hace hasta yoga. Yo creo que califica para ser influencer del gobierno en la próxima consulta popular. Y después de eso sí vino la amenaza, porque si no era amenaza el comunicado, la amenaza fue en el mensaje a la nación, en donde les dijo terroristas mediáticos, mercenarios, etcétera, a todos los señores de estos de la posta, ¿no es cierto? Una serie de cúmulos de errores. ¿Qué pasó ese martes? Yo quiero su lectura de toda esa jornada, doctora. Bueno, creo que usted hace un muy buen resumen, me parece y coincido completamente con los errores cometidos. Sin embargo, también creo que trato desde la academia, tal vez es un defecto de profesión, trato de entender la estrategia detrás, la estrategia que les haya motivado a hacer ese tipo de actos, porque yo considero que hay gente que es muy inteligente dentro de Carondelet, pero también entiendo que la situación en la que están atravesando este momento es una situación muy difícil. O sea, yo no, ni en ningún sueño más oscuro quisiera estar en los zapatos de Andrés Seminario en este momento, porque no es nada fácil surfear estas aguas. Entonces, salvando ese detalle, insisto, y respetando mucho a los colegas, un poco la línea, académicamente hablando, es tratar de cambiar narrativas, es decir, plantear temáticas distintas. Hablar, por ejemplo, de los jueces, es cambiar la narrativa, donar el sueldo, es cambiar la narrativa, es poner el homenaje incluso a los militares, además de cambiar la narrativa, tiene un trasfondo, ¿no? Es decir, por si acaso ellos están conmigo, no se olviden, sigo siendo fuerte. ¿Por qué lo de la fuerza como línea de discurso? Porque lo primero que se atacó al gobierno fue su fragilidad al haber perdido la consulta popular. Entonces, si no les sirvió el tema del fraude, porque se nota cómo está establecida, inclusive anunciado justo a la hora de la mayor difusión de televisión y tal. Entonces, todo eso tampoco ayudó, no distraía a la gente, porque además la posta lanzaba nuevos audios, nueva información, es decir, seguía una narración que crecía en con nuevos actores, con nuevas tramas. Entonces, esos son los golpes que está recibiendo el gobierno. No es como cuando le sacan un periódico o dos, le están sacando todos los días nuevos datos y les están haciendo caer inclusive de mentirosos, porque mencionan algo y después han tenido aquí está la prueba de que usted acaba de mentirme a mí en vivo y en cadena nacional. Entonces es bien frágil en este momento la voz presidencial. Y yo creo que un poco en eso se ancla lo que está intentando hacer el gobierno en cuanto a la difusión de actividades. Ahora, sobre el boletín, cuando yo lo vi, yo no lo creí, te soy bien sincera, Alexis, yo creí que era una cosa que estaba circulando por WhatsApp y que era fake. Bueno, O sea, a mí me escribió, le cuento una infidencia a propósito porque por favor. usted lo mencionó, Andrés Seminario, decía, no quisiera estar en los zapatos de Seminario. Seminario me escribió y me dijo que en el comunicado no había ningún tono amenazante. Yo le hablé hasta el tema de los colores y se rió. O sea, Parece un parte mortuorio ese comunicado. yo no lo creí, por eso digo, o sea, hasta el último, yo recuerdo que le vi a la Carol Noroña poniendo, a quien respeto mucho sus neuronas, poniendo en Twitter una reacción y le dije, o sea, le escribo, digo, ¿dónde está oficialmente esto? Y luego tuve que borrar el tweet porque para mi gran sorpresa ya lo habían puesto en la cuenta de Twitter oficial. Y de paso le cuento, Entonces, le invité a Seminario a que venga a una entrevista, le dije, vente a la radio, en una entrevista hablamos sobre el tema de las amenazas, del comunicado y demás, y claro, de frente me dijo que él no acepta entrevistas. No le va a aceptar porque él no es la noticia y yo creo que coincido con esa idea de Seminario, pero a Cucalón debería invitarlo porque él está en este momento. Le hemos enviado ya la invitación.
Eso, entonces ahí, por ejemplo, creo que, a ver, volviendo de nuevo al relato planteado desde la administración gubernamental, no, por supuesto que hay amenaza, o sea, hasta por la forma y el fondo. Y no se diga, si es que quedó en la duda para seminario, quedó clarísimo en la cadena de la noche, ¿no? Exacto, eso le iba a Inclusive, decir. o sea, quedó mucho más reafirmada la postura, muy fuerte, muy radical. Pero Ahora, ahí, yo doctora, creo que es una amenaza, perdón que le interrumpa, es una amenaza no únicamente a los que ahora por esta coyuntura han hecho este trabajo o han revelado esa información, es una amenaza generalizada, porque no es que el presidente le esté diciendo, a ver, a usted, señor periodista Pepito, y a usted, señor periodista Pablo, dice periodistas, dice libertad de expresión y libertinaje, se me acaba la paciencia. ¿Qué significa eso? O claro, sea, es una no, no, amenaza directa contra el ejercicio periodístico como tal porque le resulta molesto. sin duda, y además y con el peor efecto posible, porque a raíz de eso, insisto, crece con más fuerza las réplicas de las cosas que la Posta estaba sacando, incluso con distintas vertientes, no solamente una, sino ya ahora los albaneses están con su mafia, están más investigados, Ujú. o están investigados por el otro lado las empresas eléctricas. Entonces, hay distintas líneas que se van comenzando a bifurcar, si se quiere, a partir de esto que está investigando la Posta en particular. Entonces, en ningún momento este tipo de confrontaciones da servicio a un gobierno como el de Guillermo Lazo. Hemos visto estas confrontaciones en Guillermo de Rafael Correa y sí hemos criticado este tipo de gestos porque no corresponden. Pero alguna vez conversábamos con gente que está en estas líneas ideológicas y ellos lo que decían, y yo coincido con esa idea, es que con una confrontación con una clase periodística en un gobierno como el de Rafael Correa tenía una connotación ideológica. ¿Por qué? Porque la clase periodística estaba reafirmada con este trasfondo del poder, sigue siendo narrativa, pero se explicaba de esa manera. Entonces Ujú. tenía una suerte de servicio, diremos, ulterior, no un servicio Ujú. mayor. En este caso, no lo estoy justificando, que quede bien claro. A mí la confrontación con el periodismo nunca me ha gustado Ujú. como estrategia de comunicación gubernamental, Ujú. pero no es una estrategia que sea solo utilizada en el Ecuador, ni solo utilizada por populistas también, porque si no ya me van a citar a Donald Trump y otros más. Es muy llena de ellos, sin duda, Sí. pero no son exclusivos. Y de hecho es lo que estamos viendo justamente en este gobierno. Ahora, ¿cuál es el problema en este gobierno? Y por eso es que me llama la atención y por eso es que queman barcos, porque lo único que están haciendo, en mi modesto criterio, puedo estar equivocada, es dar paso a una situación de mayor drasticidad, de que sea más drástica la decisión. En este minuto ya no tengo prensa, la clase política está en mi contra, la fiscalía me la acabo de levantar porque fue así, Ujú. se levantó todo el frente con la fiscalía, con la clase política hace rato, con los medios de comunicación, léase, como usted muy bien está leyendo, Licenia. Entonces, ¿qué me queda? Le quedarán los gremios, la sociedad o la representación social, como mencionó ayer Cucalón en la entrevista, y ciertos, yo todavía creo, ciertos medios o sobre todo ciertos personajes del periodismo Ujú. que siguen comulgando más por el miedo que vuelva el correísmo a que por diremos que por negar una condición de fragilidad gubernamental, por decirlo menos. Iba a decir corrupción, pero mientras un juez no lo diga, no quiero Así es. decirlo. A mí me abruma la claridad con la que analiza estos temas Carolina Ávila, de verdad. Lo pone increíblemente en blanco y negro como para que podamos entenderlo con mucha precisión. Y sobre esto último que decía la doctora Ávila, justo venía hoy reflexionando sobre aquello, ¿no? Porque fue en qué momento los medios de comunicación y sobre todo los periodistas, más que los propios medios, empezamos a asumir una postura política. Más que en defensa de nuestra profesión o de la libertad de expresión, en contra de un presidente. Fue así. Y creo que hoy no se distancia mucho de lo que pasó entonces y tiene mucho que ver también con ese miedo del regreso del correísmo que no solo lo tiene Ujú. Nebot y Lazo, sino también buena parte del periodismo de este país. Es absolutamente claro lo que dice Carolina Ávila. Yo quiero que usted también
nos ayuda a entender, doctora, los símbolos. ¿Podemos poner la foto para que la vea también Carolina Ávila, por favor? La captura de la cadena nacional, porque hay algunas cosas que a mí me llaman mucho la atención. Primero los planos, doctora, cómo iban jugando con el movimiento de las manos, los gestos del presidente, pero también los lápices azules y la cantidad de hojas que no sé si algún momento las habrá leído el presidente sobre el escritorio. No vamos a hablar sobre la colección de esferos Montblanc, que deben costar una mega fortuna, pero sí los lápices azules y la cantidad de papeles que tiene el presidente sobre el escritorio. ¿Qué nos dice esas imágenes? Esto, queridos alumnos, esto es semiótica en la práctica, ¿no? A ver, en primer lugar está, ¿en dónde está? Yo felicito que ya le sacaron del zaguán ese y ya le quitaron esa chompita del abuelo. Y la gorrita. Y que en sí, no, por favor, este momento está trabajando. Este es un presidente ejecutivo, está trabajando, está en el despacho, la madera de fondo inmediatamente para nosotros se reconoce como el espacio de ejecución presidencial, lo mismo cuando está en el salón amarillo, inmediatamente lo reconocemos como espacio. Está la bandera de fondo y está la corbata azul, muy a juego con los lápices, que está en la línea de su partido político, ¿no? Si estuviese con otro color de corbata, tal vez hubiésemos tenido otra referencia, pero hacen esos diálogos tranquilamente. ¿Por qué las hojas? Las hojas en un escritorio siempre es señal de trabajo, no es caotizado, es un trabajo ordenado y es simplemente que es un hombre que habla con los datos, con los documentos, no está hablando desde lo subjetivo. Eso es lo que te está mostrando. Ahora, de ahí a que eso es otra historia, no me maten. Eso es lo que está mostrando. Otro dato interesantísimo son los distintos planos como este que ustedes están viendo. No siempre lo ponen de frente y esto se explica desde la estructura audiovisual porque todo el tiempo de frente la gente termina un poco agobiada, intimidada. Acuérdense por qué cuando teníamos las clases por Zoom o las sesiones por Zoom preferíamos apagar la pantalla, ¿no? Porque nos complicaba, nos intimida ver a los ojos y eso también pasa con las cadenas cuando son incluso largas. Entonces poner otra cámara, un ángulo distinto, tiende a suavizar los tonos, pero cuando es un recurso muy utilizado, a mí me parece que fue abusado en la cadena, del martes, da la impresión de que el hombre no me está mirando con franqueza. Entonces eso también hay que equilibrar adecuadamente. Un elemento que fue actor importante es la mano derecha. Él tiene ese defecto. Él todo el tiempo está moviendo la mano, golpe a la mesa con la mano y todo el tiempo, esa mano es imposible de tenerla quieta. A mí siempre me ha estorbado. Entonces, ahora, perdón, pero es que es así. Entonces, ahora lo que hicieron es, si le estorba a la Carolina, le vamos a usar a la mano, es un actor más en toda esta puesta en escena. Y hay muchos close-up a la mano. Ajá. Entonces, es increíble. Hasta, bueno, yo no sé el recurso ahí audiovisual, pero en todo caso, ya si es que tienes esto y no lo puedes corregir, Ajá. úsalo. Entonces, me parece que ese close-up a la mano tiene ese recurso también. Y el otro brazo, el brazo extendido a la izquierda, es un brazo, yo no estoy tenso, estoy relajado, aquí estoy, mira, conversando contigo, es una postura distinta cuando hago esto, a cuando me paro rectita y me siento rectito y estoy mirando a la cámara, ¿no? Entonces, son esos la estética, pero bueno, esa es la forma, el fondo también obviamente cuenta y muchísimo y creo que hemos podido analizar con profundidad algunos de los detalles. Yo quiero puntualizar un temita adicional. ¿Cuál, Yo doctora? estuve revisando lo que publicó Plan B Ajá. y Plan B transcribe lo que sacó la posta. Si en un minuto, no estoy diciendo que la gente de Plan B o el periodista Zurita no estén de acuerdo con lo que hace la posta o sí estén de acuerdo con lo que hace la posta, esto no está para mí en el análisis. Cada quien puede opinar del trabajo del colega y está en su derecho de hacerlo. Pero yo creo que el momento en que los colegas periodistas recogen una línea, periodísticamente hablando, una línea de análisis, y sobre esa comienzan a seguir trabajando, así digan que están en contra, lo único que están haciendo es validando el trabajo de un medio digital. Puede ser que al final le ponen esta línea de que en el 2011 hubo tal o cual cosa. Sí, además la asociación creo que es así como tan
ligera, que hasta yo pienso que es una forma de salvar los muebles y decir, no estoy atacando solo a Lazo, mira que también ataco a Correa. Así Ya es. no es necesario, pero ellos lo creen necesario y está bien. Pero claramente no es el fondo. El fondo está en lo que ahora recientemente se está investigando. Entonces, sí quisiera yo allí esperar un poco más antes de tal vez pronunciarse sobre si es que hay o no una persecución a otros gobiernos más. En primera, no hay persecución. En primera, aquí, en este minuto, yo creo que hay que darle el valor periodístico que los distintos medios de comunicación están teniendo. Cambiemos también nosotros la perspectiva y comencemos a mirar el periodismo. Todos los periodistas son actores políticos, Alex. En este país, en Así es. Latinoamérica en particular, Coincido es muy totalmente con difícil usted. encontrar un periodismo que no esté con una agenda política. Yo sé que comienzan los estudiantes con esa idea, pero muy prontamente se dan cuenta que existen encuadres, que existen narrativas, que existen agendas. La agenda feminista, por ejemplo, que tiene GK, ese es un actor político. Es una agenda Y yo política. creo que nadie le va a acusar a la María Sol, que es una de mi excelente periodista ecuatoriana, que no haga esto de este espacio, diremos, parte de su causa feminista y está bien. Y la gente que consume ese medio sabe además ese tipo de perspectivas y si es que ven, se encuentran con esas narrativas, no les gusta, cambian a otro medio en donde exista una mayor coincidencia con sus ideas. Es parte Así de es. la libertad de acceso también. Y Ujú. por eso el valor de la diversidad de voces en el sistema medial, el valor de tener todas las opciones dentro del espectro ideológico en la narrativa periodística. De eso se trata y así es como se fortalece la democracia también. Muy clara siempre. Muchísimas gracias, doctora Gracias Carolyn, por a habernos ustedes acompañado. por la generosa invitación. Gracias por transmitirnos su lucidez, doctora Carolyn. Un abrazo. Muchas gracias, muy generosos, muy gentil. Que tenga un lindo día. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La doctora Carolyn Ávila Nieto, doctora en comunicaciones, catedrática universitaria investigadora que ha estado con nosotros. Nos despedimos, Alexis.